Baisha paba eisha ba peina coina na amia yuma aweruma bebe de programa ñande programa gira máquina. Adorado hermano Guerra Roy de Emilio Vázquez, congregación remanente de Israel, we peina yepita soma penendibei, ambos asabo PM ko amba eponaite katuhamai chapei kumbu pendekai aguporar jibe evangelio ñande Salvador Yahshua Hamashiach Rejewa Oyehaía Juan capítulo 4 PBYK edición número 248, Juan 4, verso 35, tenonde otorique va eishapa, abrazo rompe, espalda manteja pe, ya llamoñe piruñan derembia poco semana pe yajare imaje seguina, aguille llame ella webe, o permiti jare ñandebe, yai kumbu pe aire puro mi, ñanere sanja yaja, eserike ute y bendición, yai kobe araja ara. Peishahina, aguille que roe Sergio, aguille que entero veteano de familia cuerpo bene putingo hina, y que tu hangue shabei. Pe guatambarete te envía poname, ñande yara de guapeja, bella pojanguave y cotechana anga muy, ya upian weisha Facebook, YouTube, o joma Telegram, pe WhatsApp, na brena hoy, peisha. Sí, radio WhatsApp lo está yendo en tu país. Oye, tema de que abuye que entero vete a me hay o mozaran vigina con ba por ahí con ba pu audio de estudio del Evangelio de Juan Shamio. Pastor Emilio Vázquez, oye, gina que fuera. Bueno, pesa más 595985162 975 PAPG Sakutu PG Saño P Hayaja imagina PG Sakutu Kutu PG Sayo P PG Saño P Pende Pumburipo Begua con número a un ajema la vende mensaje venden ba eñe por andú con hipota ya horas en día ya orata ya reco oración ayuno vigilia sí te hago semana asa cuerpo ya 4 días de vigilia ese compañero de madrugada ya eso está la de mi contenido hoy ya clamada mandeñan de rute te bahía puta sí mío y bueno menos peruca se me vende ñe putin ose a ver vende ser acá vende ofrenda a mí línea personal oye mo ponan dua digo personal hina ahí pona o su muy nasira vea captuvo quina personal pues te yo ya yo ay oye tema voy llamo 4:35 oye queda opa potaite una conversación con la mujer samaritana esta tema ya aprende sambo me lendo mañimo que está vea sí hablo y está poniendo qué es lo que ellos cosechaban cada 4 meses según 4:35 de Juan. ¿Qué es lo que ellos cosechaban? Madre balaje y nada. 4:35 de Juan, ¿qué es lo que ellos cosechaban? Ellos a cuál lo cosechaban cada 4 meses. O sea, a mí entonces los discípulos a 33 le habrán traído a alguien de comer. El Mesías le dijo: mi comida es que haga que haya le fama. A ver, 4:35. No decís vosotros, aún falta 4 meses para que llegue la siega cosecha. O por andú a ver Yahshua. Da pe llevi come o falta 4 meses o jamás pe cosecha. Con anga ja EPM. Pe jupina be vender esa pe maña. Pe mañamina pe coque tu ya después ya ves. O invaitema ningo. Mo timbaitema. Oye cosecha jamás. Y ayupa tema, mono timbaitema ya cosecha. Trigo debe ser. Sí, trigo es. Pero ahí cada 4 meses vengo ahí. Es a mí. Vimbe va ahí. Siempre ya le añaden de Biblia cabecera de estudio a mí. Ya me tiene opinión hanga original, vea y otras cosas, vea tú ya una ule. 35 no dicen ustedes na pe pico me.
Mm. Todavía faltan 4 meses. No dice cada 4 meses. Guaranime. Da pellevi me. O faltaba y 4 meses. Catuja ma uma jepe cosecha. Ejupimina pendereza belleza reco. Pecha jamás. Monotimba y temo oye cosechara oía peco cueve. Bueno, no es cada 4 meses. Dice que en 4 meses. Y posiblemente trigo, vea. Para el monotimbala trigo, mandeado. Cosecha de trigo. Bueno, a tiempo de trigo, oye, cosechaina Pentecostés, mía. Pascua y 50 días, Pentecostés. Posiblemente es trigo. Sí. Fiesta, es una fiesta de la cosecha también, pues. A trigo, ¿verdad? A etera. Posiblemente cosecha de trigo el tiempo de Pentecostés será. Falta 4 meses para Pentecostés, Shavuot. Bastante ya. Posiblemente la parábola de la cosecha y a Avejina 4:35 en Mañamí, Reina Valera. No sé si vosotros falta 4 meses para que llegue la siega. Aquí os digo, alza vuestro ojo, mira los campos porque ya están blancos para la siega. Japeaco ti parábola. Os la literalmente. Hoy la trigo, pero ahora alegóricamente o simbolizado. Cosecha de alma manera. Sí. Sí, es 4 meses que falta para la cosecha del trigo. A ver. Coincidieron la Pentecostendi. Conversión masiva. Peango penemandú. Vaina fiesta de Pentecostés hecho 2:41. Oye convertijan a 3.000, digo. 3.000 será. Va, equipo tiene una predicación, ¿ves? A 4 meses falta ganar posiblemente. Iba a leer Yahshua, eso no es cuál ejemplo. Pero a la vez o profetiza mirando el campo y la madurez del trigo. O sabe o sabe trigo va esa ya hay motima hoy más temas. Bueno, apean hoy na dice. ¿Entendés? Hoy tati cosecha tu sheiteía de a 4 meses. Sí. Y tengo pellejo falta 4 meses. Pero oye, hay un tema o peaje. Hago ya. De ahí pucubema, cosecha de algo. Hasta minas ya. Y coincide con la cosecha de trigo, con la fiesta de Pentecostés. Entonces, también coincide con la cosecha de alma. Voy 3.000 hecho 2:41. Y mañana mío, anotado y se va a estudiar y nada. Hecho capítulo 2, verso 41. 3.000 se han convertido. 3.000 que le empezaron a creer en el Mashiach y empezaron a seguir. 2:41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Ahí era. Cuando alguien se bautiza en el nombre de Yahshua, o en la oñapumía en el nombre de Yahshua, según Hechos 2:38, porque Pedro le dijo 2:38, arrepentido y bautícense cada uno de vosotros en el nombre, Reina Valera y de Jesucristo, en el nombre de Yahoshua Hamashiach, para perdón de los pecados y recibiréis el regalo del Espíritu Santo. Ese está en Hechos 2:38, compañeros. Entonces 41, y así que los que recibieron su palabra, ojo, fueron bautizados, listo, en el nombre de Yahoshua, 3.000, y se añadieron aquel día como 3.000 personas.
Y se compañero, voy a la añadir no vaya esa con hay un ese tema, gran movimiento. Tremendo esteo, nada, bien. Allá yo eso, mañana petrivo, 4 meses o falta. Ya, EBM. Hoy va tema ahí la alma de cosecha, no compañero. Pues toda ti cosecha. Aleluya. Aleluya, aleluya. Wow, qué tremendo. Y me ha dejado tantos años, tanto tiempo y con no van a cosechar, no tantos años, tanto tiempo y con no van a pear. A ver, no, tranquilo. ¿Mm? Debemos ir tener fecha, pero debe saber realidad. Eh, pero en el plano espiritual ocurrirá cosas más grandes que lo que vos estás viendo. O sea. Sí, así, a cosecha la trigo, pero ahorita la cosecha de trigo, sí, pero aparte de esa fiesta que hubo, otra la veamos, doble, triple tal la porque hoy arrepentita 3.000 ciudadanos, 3.000 personas, hoy arrepentita será. Año mongara y cato, año pumita en el nombre de Yahoshua. 3.000. Nos dice acá, se bautizaron en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el nombre de Yahoshua. En el nombre de, a ver, y Reina Valera, ve Jesucristo ahí. Así es que vayan de Monami ama. ¿Por qué tanto se bautizaron en el nombre de Yeshua, en el nombre del Mesías y no en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo? Porque ya explica Pama Griupati, bautismo o inventar que la religión católica, allá de copar los documentos, esta y mañana envía, hecho 28, hecho 29, perdón, Mateo 28, 19, había sido, ¿recuerdan de modo completa? A mi manuscrito más original en hebreo, pues yo topa de Mateo, Mateo de hebreo, en hebreo, ve, no figura y upea. Bueno, ya hoy va la documento, más ya voy villita. Ya se te llaman o urea o pillaman lo mitad. Pero va evidencia te hipotago. A ver, 3.000 oye. Digo esto por lo que vuelven a preguntar acá, ¿qué pasó con el otro bautismo? ¿O acaso estos eran gentiles? Para que se bautizan en el nombre. Siempre upea Siempre para la excusa, o sea, la gentiles ve bautizar un nombre, ve una fórmula, ve a la judío pues bautizar a otro. Últimamente, él es ponado que hecho dos, allá, güey, mi yeta, pea. No responde bien, me acuerdo porque es repetitivo y tita, pero en honor a que algunos hermanos hice mediante el repetiza, oye, claramente hacemos una mi puta y llegué más, vea, con gentiles venguará, llegué más la bautismo, a ver. ¿Dónde vio dice acá que acá los 3.000 eran gentiles? A ver, y pregunta ahí. ¿Qué pasó con el otro bautismo del Padre, Hijo y Espíritu Santo? ¿O acaso acá los que se bautiza son gentiles? En el nombre de Yeshua. Bueno, dos. Ya voy a revisar, mire. Versículo 1. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino al cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se le aparecieron lenguas repartidas como de juego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. Pero cogina idiomas y que la Rambo agarra la bazooka, la hace chala y cuera, no. Ashalaya, ahí la mía, acá estos son idiomas que iban a hablar ellos. Según el Espíritu le daba que hablasen. Idiomas que según el Espíritu le daba que hablar. Así es que no se trata de eh, cualquier balbuceo. Idioma taina. Pero pantas ahí la tema, además ese otro, que pensé poner más la duda. Uno, que existía un solo bautismo en el nombre de Yahushua. Dos, que ese bautismo que Padre, Hijo y Espíritu Santo ya esta evidencia mañana muy upea falseado. A tres, ya tita hubiera ina la gentiles venguanantes a la bautismo en el nombre de Yeshua.
como dice acá. Por responder esta, para no hallar ahí nepesa, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu le daba que hablasen. Ya vamos a pegar idiomas. Moraban entonces en Jerusalén, Ave Mañamí, versículo 5, Hecho 2. Gentiles y Pepe. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones, piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Hay gentiles, ese compañero, a ver. Es una mentira eso de que ese es para los gentiles y eso. ¿Y por qué entonces si este era para los gentiles nomás? ¿Por qué todo el mundo hoy que se declaran gentiles? ¿Por qué no usan este bautismo? ¿Mm? Entonces todo el mundo dice, no, no, nosotros somos gentiles, orendas y israelitas. Entonces, entonces, Manabi pues son bautizar a la gentiles penguanao y la bautismo en el nombre de Yeshua. Pues acá la pregunta está así, ¿verdad? Y yo demuestro que no fue para gentiles. Mm. El problema es, más se mandó a UCT pregunta preocupada al revés. Creo que era, no recuerdo qué parte, el bautismo de Yeshua ya ni monguetón, ¿verdad? Upea al revés hice, upea que tú hice el bautismo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eso es lo que era para los gentiles. Porque los judíos no aceptaban eso porque para ellos era su Mesías, era el Mesías. Haupa ya refutada, güey, ahí ya sacaba, güey, yo y Haupecha porque ya le se mandó a poner, ya le hizo el bautismo de Cornelio y todos su allegados, sus invitados que estaban ahí, que eran todos gentiles. Y ahí dice, claramente dice en página Hechos capítulo 10, Popa Cueteo, más versículo 40 y tanto, no me acuerdo. Pedro le dijo que sean bautizados en el nombre, el Reina Valera y de Jesucristo, ahí, en el nombre de Yeshua HaMashiach. Así es que ni uno de los dos compañeros. Este que dice que posiblemente eran para... No, no hay excusa. La catuilla, ña. Si es que así le enseñaron a ustedes, di. Apela versículo bíblico vende pilatan en potabuya. Resulta de que hay un solo bautismo, y lo dijo el apóstol Pablo. Efesios capítulo 4, verso 5, por ahí está. Hey, un solo bautismo, o hija. De ellos hija dos bautismos. Se habló un bautismo. Y acá vemos todo el mundo ya bautizado en el nombre. 3000 será. 3000. O sea lo que es. Y ninguno dice ahí que fueron bautizados en la Trinidad. Así es que con algo será. Esto va a serlo muy. Efesios 4:5. El Reina Valera, y un Señor, una fe, un bautismo. Un Adón, una fe, un bautismo. Nada que discutir. Pablo tampoco no está diciendo que los dos bautismos son válidos ni nada. ¿Cuál es ya ni en Bama que peaja ya? A ver, ya esa point dice 3000, 3000. Y no eran, a ni ese era solamente para los gentiles o era solamente para los judíos, porque hoy invité la versículo bíblico. No, amigo. No podemos tapar el sol con el dedo. El bautismo trinitario fue un invento. Lastimosamente, duele decirlo, pero hay que decirlo y hay evidencia. Sigan pidiendo lo que todavía no tienen. Bueno, entonces acá la pregunta de la cosecha era, ¿qué cosechaban? No, pero no es que cosechaban cada 4 meses. En ese tiempo todavía se respetaba el ciclo de los productos. O sea, a ver, sí, porque no, mi querido oyente, la primera cosecha de pesas no fue trigo, bebe la de cañina. Vaya pesa, a ver, ¿cómo en el pesa se cosecha trigo y en el Pentecostés otra vez cada 4? No, y otro que vaya acá, esa va la, no concuerdan ni.
Ahí Vigo dice que después de 4 meses de pesa de Pascua la Pentecostera. ¿Eh? No, Pentecostés es 50 días después de la Pascua, mi querido amigo. Ahí ya un error craso. Por desconocer las festividades y su tiempo, ya estudian a lo mitad la Levítico. Ya mañana será al Antiguo Testamento. Na peñi mal décimo año, por favor. 5 primeros libros. De ahí que hay una mala interpretación del Nuevo Testamento. Esto pues no puede ser, pues va a ser pionepa. Pentecostés, en la fiesta de Pentecostés, primicia del trigo. A veces iba, ella vio y la Pascua de trigo, después de 4 meses Pentecostés, Yigma. Después en la fiesta de Pentecostés otra vez trigo, es decir, que cada 4 meses, o sea, hay un desconocimiento. Uno, que la Pascua, 50 días después de la Pascua, Pentecostés a pueblo de la tribu. No es 4 meses, ¿verdad? Quiere decir que a ver, o falta 4 meses la mía mi festividad antes. Dice EBM porque coincidí con la cosecha, EBM, a lo que estoy queriendo llegar es la Yahshua Geía, vaya tico, en parábola, oye referí a a la cosecha de almas de los que iban a bautizarse en Pentecostés, ¿verdad? Van de ser ahora, 3000 y ayupamos, imbámala, no haya preparado pama, y hago ti predica, vean, oye, con punjitas y veis a hueve 3000, a hueve ya leemos, va. Bueno, ojo que literalmente, estamos hablando, bueno, van a encontrar ahí donde Yahshua le profetiza que se va a convertir, a ni pentende va y Yahshua le hizo que, bueno, haga 4 meses, oye, convertir a 3000 almas, no, se haya pone ti comparación. La upe trigos y ayuda y nape cosecha y cota de trigo es comparado con la cosecha que va a ocurrir en Pentecostés. Y probablemente la parábola sea coincide con Pentecostés que fue bautizado o convertir 3000 almas. ¿Me pillaba? Bueno, y después esta otra pregunta de los que decían, siempre cuando tocamos esa parte del bautismo en el nombre de Yahushua, siempre ya le copia con pregunta. La pregunta surgen por adelantado al programa. Se haya popambohuela programa la pregunta huana porque si no llega tu ahí ya trata. Pepillaba. Vengo picuama anga por ejemplo Yiquema verso 36 ve. Jape gendumo opa la ñande programa. Jaupesa lo mitad oruca hula y pregunta. Hace huella a anotar. Es más, a veces el mismo tema ya tratar en algunos grupos, entonces se viene más a la pregunta. Porque a veces no hay ahí, a veces tuvieron la pregunta o Sánchez y la día de grabación, pues hay problemas. Y bueno, va ahí, a ver. Según el verso 36, aquí vea, de Juan 4, ¿quién es? ¿O quién es el que cosecha? ¿Y quién es el que siembra? Según Juan 4:36. Seguimos entonces. Está hecho, ¿verdad? 4:36.
Bueno, a la llegada 35. No decís vosotros, aún falta 4 meses para que llegue la siega. He aquí os digo, alzad vuestro ojo y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y el que siega recibe salario. Y el que recoge fruto para vida eterna, pero apenas en cuenta, para vida eterna, para que el que siembre goce juntamente con el que ciega. Lo veo, Ana. Para el año de preguntas e ira. ¿Quién es o quién es el que cosecha? ¿Y quién el que siembra? Mm, la verdad que ave, dice a mí, upe o cultiva trigo, tena o cultiva, tena o cosechaba. Mm, bueno, pea orecola y sueldo. Catu onguatu jeta koga. Mm. Ore cojan guacha te cobe opa ah, directo por la alma está hablando acá será. Y tremendo, y te digo allá, hago. Sí, porque sí, hemos ido donde, eco mañana petrigore, pero he simbolizado petrigo por la alma, porque mañana petrigore, sí, es literalmente el trigo vigore cota vida eterna. Directamente estaba hablando por la alma. El que ciega recibe salario y recoge fruto para vida eterna. A la trigo reinde con la. Hoy como harina y nada. Bueno, para el que siembra goce juntamente con el que ciega. Y katuhan maisha, upe oñe mitima o ave y pe ombativa pe kogan. Cosecharon, digo. Eso era. Bueno. Ja, dos zomba apojaron ya se amo coin. Hoy la o oñotia. Pero acá netamente tiene que ver con el reino. Este es espiritual, será. El verso 36, 35, 36, clavado es espiritual. Entonces, en lo espiritual, pequeña es trabajo en equipo. Hoy la oñemita, hoy la cosechada. Me pillaba. Ahí la oñotina la palabra. Ya pila la palabra. Hoy la cosechada, y la. Un batita a la alma. O. Oye, pregunta, oye, moñe, eso que fuera, oye, pregunta, congregar. La cosecha final. Y era japaiteta la silo principal de Yeshua. Él cosecha de alma ti. Tremendo. Y te da yo, vos 1000 trigos, veo millones de trigos. Chupita ahí en la silo ese compañero. Grande el héroe. Ajá, bueno, entonces trabajo en equipo. De ñandé con Yeshua. Ñaño putu bombada y nada. ABGI. Verso 37 Bella Miami. Continúa, bebé. Y yo putaré y en vino. Porque en esto es verdadero el dicho. Uno el que siembra y otro el que ciega. Apea coñe, oye, hago. Apea coñe, oye, eaco añete hoy. Peteín con hoy la oñe mitía. Oiga tu otro o cosechaje. Bueno, acá, oye, allí con equipo de labradores, trabajadores. Japey se interesa por 38. Sengo por mundo pe cosecha hanwa. Mi pena pe va apoya huepe. Qué pedazo. Seco por mundo pe cosecha hanwa. Mi pena pe va apoya huepe. Otro bomba a poco riupe. Jabe pe ikela y trabajo jabe. Espiritual le te haga. No jefe campo de cosas que sucede, pecha es un boevi, la entender mi hanwan va para lo igual. Entonces, proféticamente, pecha, oye, a ver, acá no está hablando solamente en que va a ser solamente en un ratito una cosecha y punto.
Para mí, oye, pues no está la cosecha de Pentecostés, pero pegó joreita ese. Porque antes del Pentecostés, dice que Yeshua 10 días antes se le apareció otra vez a los discípulos, porque hay 40 días hoy como Norie, hoy como allí, que Ario ya saca, o sea, hoy hecho capítulo 1, creo que está verso 3 4 por ahí. Y entonces, 40 días, o falta 10 días Pentecostés. Bueno, pero ebe ojo cueteo o me ebe el famoso envío universal o gran comisión. Se un arapea con 438 oñe hemos ido ahí. Porque PJP, que PJP cosecha otro apota, o sea, se está trabajando, se está hablando por el trabajo espiritual sobre las almas. Sí, porque Opa Shabarei, y también oída, hermano querido, debe un me y en cuenta a veces de moñe emati persona ve, qué sé yo, semana, meses, no, pero había sido putacho de la palabra. Peine pena ve y ese, hubo muy al lado otro oñe, eso es así, y después volvemos mañana congregatas ahí, vaya, de dije, está joder ese, no, se ve que en ese lado soñé por un o calcular allá, o pues está la semilla, de bajo, de ellos te. Había otro invitado, eso congrega y te o sea, otro cosechamos. Ay, ay, hoy copago, hace por experiencia de venta. Mm, bueno, se mismo cuando pues, tengo mi comunicación de una persona y se agendulan de audio y se agendumo y juripea y han dado via paiguri y había sido cuando ea que sí que alguien ya como una gema la pea con predica con ese que sí hebrea ya hoy con deñe congregar pea mua ya como la añe mongueta ya otro ya va poma ese o sea yo a predicar ya hija en mota cierto mora porque pea agendumo y curi así es que lo está ñañemitia, güey. Y andena ellos y a mí hoy pena ver la cosecha, sino la ñemitia importante. Donde va donde pensáis te la cosecha de ñemitia, no, plantarse la palabra, tirar la verdad. Decir todo lo que tenés que decir que está en la escritura en Bombe UR, en ahí, ¿no? Es cosa no lucha, pero donde ellos de cobarde. Donde ellos igual pues tranquilo, y no, yo sé por experiencia. Los amigos a veces semana de ayunar, allá por vigilia, la lucha no vamos ahí. Ojalá andan y están destrozados más porque ese es un trabajo del reino. Pero si tenés llamado ella po mi pisa mío. Ella pila palabra, ella po algo peo baleta, no po pitata lo mitad no. A mí a veces un ese testimonio de algunos dicen que ven hermano y se agendulan de predica gurija no haya payera y pave tu pava pun llega suspiran de algo no pues se la tu si te me haya voy a revisar la versículo bíblico a topar cierto y pisa hoy en lucha hoy ¿por qué? Porque la semilla pues yo tiré la semilla en duja yo pues taña acá me bomba pues germina güey Mai lo nyen carga y no boca qua aleluya. Ay, ay, tremendo, vaya. Entonces la gran comisión, sí, podemos decir que vamos en Marco 16, 15, 17. Mm, Marco 16, 15, 17. Envío profético, claro. Ñande, coño, y medio pape dentro de ese envío profético. Eso sucedió hace casi, y sí, 2000 años. Yeshua Yapuga. Y por todo el mundo y anunciar al que cree se bautiza. Pejope Mumbeu. Entonces, yo creo que el 438 tiene que ver también con eso. Pues Pepe envió bebé ñande y que paitema bebé. Ñamba apoina. Ña sembrar, otro cosechar, pese ñaina. Eh, bueno, a ver. Sí,
ñande con allí hay los números. El número de no está escrito no sé cuántos millares, no sé ya. No hay una de se no topaiti escrito la para la número oñe completada para la cosecha uanual masía. Sí, es que me van a disculpar, eso no sé. Si hay una posibilidad de saber cuánto sería el número de almas que tiene que ser completado para venir al Mashiach. No sé. No sé, Japey últimamente de hacer la maña de me hacer los números. Lo importante es si nosotros pues, estamos dentro. Dentro de ese número que se tiene que completar. Ay, no, hay parte de la Biblia, pero no dice el número. Uno la vende mensaje bíblico, la vende texto bíblico. Hay una parte, y no creo que habla de que se tiene que completar un número de, pero no dice ahí. No recuerdo que haya dicho ahí número de alma. No creo nomás. Bueno, a ver, y habían crecimiento de esta alma. Orar por ello, ayunar, bueno, y por ahí. Eso, pero eso también es parte de sembrar. Are acompañar, mi are putimos chupecuera, ya are orar ese, ayunar ese, bueno, pero o cacua y ojo. Pero en mañana primera de Corintios 3 6 8 el crecimiento mayor es que permite que estas almas crezcan, conozcan, se les revele, se alimente y se fortalezca es Yahweh. O sea, un pues, la gustaba y cruzar, bueno, ñande, de más es Mashiach. No, un trabajo de equipo. Está el Padre, está el Hijo con nosotros. Y me ñande, ñamba aspo, con el poder que nos otorga el Padre por medio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es un poder que desciende del Padre. 8:1:8. Bueno, añañi en Bama y Bimba para el Espíritu Santo, ya me embaitemos la versículo bíblico. Entonces, para mí esto es una empresa, empresa cosechera de alma, y yo ya tu allá me dan agradecimiento al Padre porque ella de muy lleve con empresa. Por lo menos vaya ahí a los requisitos de ya. Y ahí me ha asegurado, pues. Ya va a la empresa del reino. De equipo del reino. Privilegio ya de Yareco. Sembradores y cosecheros. Sí. Y me imagina con empresa del reino. Con Yashua, Ñime y Tuandi, Ñande Elohindi. Tremendo y te va, ellos va a ir por ñande. Agradecer al Padre por esta oportunidad que nos da de poder pertenecer a esta gran empresa. Sí, se me ha hecho de gracia, me ha hecho oportunidad de sembrar malas semillas. A cosechar y no negar, a cosechar y a ganar la alma mía. Y por anduce lo estamos para jugar a congregar, hoy en reunión, ya podemos reunión joven, asesorar su escuela por teléfono. A ver, por chame, me voy a venir a tu baby, como más, y en reunión, por pesar, yo pago, pesa la reunión de cota. A ver, hoy congregar ahí, o alma para jugar ahí, o endula programa, tal parte, tal ciudad, yo por anduvo, oído. Está funcionando, se está cumpliendo la palabra profética ahí de 4:38 de Yahshua HaMashiach. Yo les envío a cegar lo que ustedes no trabajaron, otros trabajaron y ustedes están entrando en sus trabajos. Y qué otro lenda web ya y si estamos trabajando en la viña correcta, es un trabajo de equipo. La patrona de hoy general hoy en día está niño en ella prosperamos con empresa no quebramos ahí ganamos en la quiebra. Aleluya, esa vaina ya show va a echar la cosecha. Amén. Y bueno, oye, tenemos que habíamos ella, pues viene en poco te di agua.
ñe punu hangwan de peano ale ya yo pu marete bayete pisha ñe mu ya pu piñane envía poco se ara guama ma oñe a vender en 10 a vender mangue coya pastor Emilio Vázquez Fran Itapúa para vive e IPM ya yo topata otro programa era Gina Atoralo, hermano, fuera ya yo topata. Shalom, bendiciones. ¿Me habrá traído alguien de comer? Mi comida es hacer la voluntad del que me envió y llevar a cabo su obra. ¿No dicen ustedes? Faltan 4 meses para la cosecha. Pero yo les digo, alcen sus ojos y vean los campos, que ya están blancos para la cosecha. Ya el segador recibe salario y recoge fruto para la vida eterna, para que el que siembra se alegre con el que cosecha. Pues bien dice el dicho, uno es el que siembra y otro el que cosecha. Yo los envié a ustedes a cegar lo que no han trabajado. Otros han trabajado. Y ustedes han entrado en su labor. Muchos de los habitantes de Samaria creyeron en Jesús, por lo que les había asegurado la mujer. Me ha dicho todo lo que yo he hecho. De modo que cuando los samaritanos vinieron, rogaban a Jesús que se quedara con ellos, y él se quedó allí 2 días. Muchos más creyeron por su palabra, y decían a la mujer, ya no creemos por lo que tú has dicho, porque nosotros mismos lo hemos oído, y sabemos que este es en verdad el Salvador del mundo.